iniciamos con una oración y entregamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos este momento, este tiempo tan especial, Señor. Queremos que tú te glorifiques, queremos que tú, Señor, estés presente, Padre Celestial, pero que tú también recibas, Dios. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, porque todo lo que existe, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, pero lo único que sí podemos ofrecerte en estos momentos es nuestra alabanza y nuestra adoración a través de nuestros cánticos y en nuestras vidas, Señor. Lo que podemos ofrecerte es nuestra obediencia, que es la mejor adoración, Padre Celestial. Recibe en esta mañana, Señor, la alabanza de tus hijos, la alabanza, Señor, de tus siervos, amado Rey Celestial. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, vamos a gozarnos en la presencia de Dios en esta mañana. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, vamos a decir una vez más. Ven, es hora de adorarle. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos a aclararlo juntos. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Vamos a creerlo. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, oh, ven.
juntos, porque es tiempo de que levantemos en nuestros hogares un altar de adoración. Es tiempo que glorifiquemos el nombre del Señor en familia. Es tiempo que la iglesia del Señor se levante en adoración a Él, porque es tiempo de alabarle, es tiempo de exaltarle. No hay tiempo de quejarnos, no hay tiempo de mirar las dificultades, de mirar la crisis. Es tiempo de alabar al Señor, es tiempo de darle a Él la gloria, es tiempo de darle a Él la honra. No fijarnos en lo que está aconteciendo, no fijarnos en lo que está sucediendo allá afuera, porque nosotros estamos bajo la promesa del Señor, nosotros habitamos bajo la sombra de Él. Así que vamos a confiar en Él y solamente vamos a adorarle, porque Él es digno de toda la alabanza y toda la adoración. Así que vamos a seguir adorándole a Él, vamos a seguir exaltándole, porque solo Jesús basta en nuestras vidas. No importan las crisis, no importa lo que estemos pasando en estos momentos. Lo que importa es que estemos bien con Jesús. Lo que importa es que obedezcamos su palabra. No importa lo demás. Porque así fue para Job. Todo le fue quitado. Todas sus riquezas fueron quitadas de sus manos. Pero él no dejó de alabar al Señor. Y él nos dio ese ejemplo de que sin importar las dificultades, sin importar si tenemos o no tenemos lo necesario, no dejemos de alabar al Señor. Así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
ahora y un futuro, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Y descanso en ti, Jesús. Hay paz en ti, Dios, hay tranquilidad. Tú eres la fuente de agua viva, Señor, que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones. Solo tú bastas, Señor. Y de algo podemos estar seguros, y es que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, podrá separarnos del amor de nuestro Dios. Porque Él no mira nuestro pecado, Él no mira nuestros errores. Él mira un corazón contrito y humillado. Él mira un corazón dispuesto al servicio. Él mira un corazón que ha entregado su vida solamente para agradarte a ti, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Exaltamos tu nombre con todo nuestro corazón. Nos unimos hoy más que nunca, Padre Celestial, en una sola voz para alabarte, para exaltarte a ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra de tu iglesia, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes, qué bueno poder compartir este tiempo. Hace algunos días hemos venido únicamente predicando a través de nuestro canal de YouTube, pero hoy lo estamos haciendo en vivo delante de ustedes, y también queremos de todas formas saludar a aquellas personas que nos ven a través del canal, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y también a las personas de la iglesia que hoy no pueden estar con nosotros. Damos gracias a Dios. Yo le invito para que inclinemos nuestro rostro. Vamos a presentar delante de Dios este tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre, tú eres soberano. Tú eres grande y maravilloso. Reconocemos, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el Todopoderoso, el soberano del universo, el creador de todas las cosas, quien sustentas todo lo que existe, bendito Dios. Por eso ante ti venimos en este día, Señor, para darte a ti la gloria y el honor. Pero también, Señor, te pedimos que nos hables en este día. Yo te pido, Dios, que abra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, de cada persona que está escuchando, viendo esta predicación, Señor. Y te pido, Dios, que uses mi vida para transmitir tu palabra de la manera que tú quieres, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de mí. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Queremos darte honor y gloria a ti, Señor. Todo para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días estábamos hablando de la palabra de Dios, que la palabra, y hablamos de la palabra en la creación, la palabra de Dios en la creación y la palabra de Dios en la vida del hombre. Hoy, como les había anunciado, íbamos a seguir hablando del tema, y el tema de hoy es Jesucristo es la palabra de Dios. Y eso yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, quizá algunos ya han escuchado predicaciones del tema, pero yo quiero que hoy profundicemos más en este tema, porque es bien importante tomar conciencia de que la palabra de Dios es el mismo Jesús, como está escrito, que Él es la palabra, que Él es el verbo. Entonces vamos hoy a hablar de este tema, y les invito a que miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1,
versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando se habla del Verbo, dice uno, ¿por qué está usando esta palabra? ¿Cómo así que en el principio era el Verbo? A Jesús, a través de la Escritura, se le dan diferentes nombres. Y esos nombres se le daban como dependiendo de lo que el escritor o el autor de ese pasaje quisiera expresar de Jesús. Vemos, por ejemplo, que se le llama Jesús en Mateo 1:21, que le dijo el ángel a José y que le dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos también que se le da otro nombre que es Emanuel. En el mismo capítulo 1 de Mateo, dice en el versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando se refiere a lo dicho por el profeta, y si usted está tomando nota, es en Isaías 7:15. Isaías 7:15 ya lo había mencionado. También se le llama el Cristo, el Hijo de Dios. En Mateo 16:16 dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a los discípulos, qué dice la gente que quién soy yo? Una palabra que de pronto estuvo muy de moda hace algún tiempo. Jesús dijo, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Ah, bueno, unos dicen que usted es Elías, que usted es Juan el Bautista, y después les dice a ellos, ¿y ustedes qué dicen que quién soy yo? Inmediatamente Pedro, teniendo la revelación del Padre, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos también que a Jesús se le llamaba Hijo de David. En Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana al Hijo de David. Luego también vemos que se le llamó el Señor, aunque ese término el Señor en algunas traducciones se le da para reemplazar el nombre de Jehová, pero a él se llamó también el Señor. En Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Lo mismo que dijo Mateo en el capítulo 3, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, ¿cierto? Preparar camino para el Señor. También se le conoce como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ustedes saben por qué se le dice el Hijo del Hombre. Yo primero no lo entendía. Se le llama el Hijo del Hombre porque él es hijo de María. Aunque no fue concebido, no es hijo natural de José, pero sí fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces por eso se le dice hijo de hombre. Aunque se le dice hijo de Dios, también se le dice hijo del hombre, porque Jesús tuvo esa doble naturaleza divina y naturaleza humana, y por eso se le llama el Hijo del Hombre. También se le conoce como el Salvador. En Lucas capítulo 2 versículo 11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Se le conoce entonces también como el Salvador. Esos son términos y demás que encontraremos más términos.
Pero hablando aquí del evangelista Juan, ustedes saben que los evangelios, ya lo he dicho antes, es la biografía de Jesús y que todos los 4 evangelistas tuvieron un enfoque más o menos similar, pero algo diferente. Pero el más diferente de todos es el evangelio de Juan. Y vemos que en todos los evangelios, en los primeros capítulos, habla del nacimiento de Jesús y cómo fue bautizado y todo, ¿cierto? Pero Juan no empieza narrando su evangelio hablando del nacimiento de Jesús. ¿Todo por qué? Porque Juan no quería mostrar a Jesús desde el momento de su nacimiento en Belén. Él lo quiso mostrar desde el inicio de la creación, como realmente existe Jesús. Porque hay mucha gente que cree que Jesús empezó a existir solamente en el momento en que vino a la tierra. No, ya Jesús existía. ¿Recuerdan lo que dice en Filipenses 2:5 en adelante? Que dice que el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él era Dios. Y es lo que hace el evangelista Juan. Juan era un judío, como tal, siendo judío, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Solamente que Juan, después de la venida de Jesucristo, se convierte al cristianismo. Él es un seguidor de Jesucristo. Y como él seguramente había leído muchas veces el Génesis, allá cuando dice, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1, cuando dice, sea la luz, y fue la luz, que veíamos ahora 8 días, cuando hablamos de la palabra de Dios en la creación. Entonces, él dice, es el verbo, porque en otros pasajes de la Biblia habla de que por Cristo todo fue hecho, que todo fue hecho, y si usted lo mira en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, habla que todo fue hecho por Él y para Él, y que todas las cosas en Él subsisten. Vamos a mirar, para ampliar un poquito el entendimiento de este tema, leamos más versículos en el capítulo 1 de Juan. Y lo voy a leer en otras versiones, porque en la Reina Valera habla de el verbo, pero inclusive en la Reina Valera ya actualizada 2015 ya habla de la palabra. Entonces lo voy a leer en otras 2 versiones, del versículo 1 al 3, y voy a leer primeramente en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y no existe nada que él no haya creado. Ahora leámoslo en la nueva traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Entonces estamos viendo que ya Jesús existía, pero que ese Jesús era la misma palabra de Dios, era el verbo. Y ahora vamos a dar un poquito de explicación acerca de lo que es el verbo. Han escuchado hablar de la palabra logos, ¿cierto? La palabra logos, que es una palabra griega. Pero para complementar estos primeros 3 versículos y miremos que realmente sí es Jesús, ese verbo, vamos al versículo 14 del mismo capítulo 1. Y dice, en la nueva Biblia Viva, dice,
y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Está hablando que esa palabra, Reina Valera dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la Nueva Traducción Vivientes dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Está hablando la naturaleza divina de Jesús. Está hablando del Padre. Y dice que vino, ese verbo que existía desde el principio. Cuando usted lee Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o de las aguas. Está hablando de ese Dios trino. Está hablando del Padre. Está hablando del Espíritu Santo, y aquí Juan nos habla del Hijo, cuando dice que el verbo se hizo carne. En las otras versiones como más entendible, porque decir, se hizo carne, bueno, pero ¿qué es carne? Aquí dice, el verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. En todo el Antiguo Testamento encontramos la expresión palabra de Jehová. En algunas versiones actuales ya dice palabra del Señor. ¿Y por qué se decía palabra de Jehová? Porque se refería a promesas de Dios, a un mensaje de Dios. Cuando ustedes han leído que dice, vino palabra de Jehová al profeta Isaías, vino palabra de Jehová al profeta Habacuc. Y esa palabra que venía era una promesa, como leíamos ahora, para que se cumpliese lo dicho al profeta o lo dicho por Jehová al profeta, y dará a luz un hijo, y la Virgen concebirá un hijo. Eran promesas. Por eso cuando se dice que el Antiguo Testamento habla de Jesucristo todo el tiempo, normalmente uno a primera vista no lo entiende. Dice, pero es que no lo menciona. Lo que pasa es que no lo menciona como Jesucristo, pero siempre está hablando de esa promesa de lo que vendrá. Ya en el Nuevo Testamento ya no encontramos la expresión palabra de Jehová, palabra del Señor. Básicamente encontramos es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios esto, y la palabra de Dios aquello. ¿Por qué? Porque es que antes era una promesa, ya en la actualidad, en el Nuevo Testamento, es esa promesa, mejor dicho, el cumplimiento de esa promesa, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o para que se cumpliese lo dicho por Dios a través del profeta. Es el cumplimiento de la promesa. Ahora yo les hablaba del Logos, que es la palabra de Dios. Y vamos a un texto para que vamos entendiendo mejor el tema. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él
es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Estoy leyendo en Reina Valera 2015. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se sentó a la diestra de quién? A la diestra de Dios, a la diestra de Dios Padre, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados, ¿cierto? Pero dice que Dios ya nos había hablado desde un principio a través de Moisés, a través de los profetas. Dios ha estado hablándonos todo el tiempo. Su palabra ha estado siempre con nosotros. Pero ¿qué mejor forma había de que entendiéramos? Esa palabra que estaba dada a través de los profetas, Él quiso que ya fuera directa. Han contado la historia de alguien que veía un poco de hormigas y que venía algo que las iba a destruir, el nido de hormigas. Venía algo que las iba a matar. Y él decía, ¿y cómo hago yo para decirles que huyan? No tengo forma, yo no sé el lenguaje, no sé cómo decirles. Entonces él pensó, lo único sería que yo me convirtiera en hormiga y pudiera ir y avisarles. Lo que aconteció con Jesús. Nosotros como seres humanos, sí, el Padre había hablado. Recuerdan allá en el monte Sinaí cuando le habló al pueblo de Israel y la gente sintió temor, pero después la gente se va olvidando. Entonces, ¿cuál era la mejor forma? Enviar su palabra. Y es ahí donde toma fuerza lo que el apóstol Juan dice, el verbo, el logos. Jesucristo es la palabra creadora, como veíamos ahora 8 días. Las palabras, ¿para qué se usan? Para comunicarnos, para expresar ideas. Y el apóstol Juan, la palabra que encuentra más apropiada para describir o para darle un nombre a Jesús es eso, logos, palabra que expresa algo. Y en esa palabra logos hay dos significados. Uno, que es lo que pronuncia la boca, lo que yo estoy haciendo acá, estoy pronunciando algo, estoy transmitiendo algo. Ese es el logos. Pero también existe otra palabra que es lalia, también es griega. Pero eso lo que quiere decir es alocución. Un loro habla, pero eso que el loro habla no es logos, porque él no transmite una idea, él simplemente está repitiendo. Entonces por eso se hace la diferencia. Cuando Juan le da el calificativo o el nombre a Jesús de logos, es porque él está transmitiendo la idea de Dios. Eso es lo que hace. Y por eso mismo Jesús lo dijo. ¿Recuerdan cuando dijo en Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último? Cuando habla del alfa y la omega, es el alfabeto griego, la primera letra. Podríamos decir yo soy la A y la Z. Es decir, Él es la palabra. ¿Y por qué dice que Él es el primero? Porque Él siempre ha coexistido. Si volvemos al versículo 1 del capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Ese logos, Jesús,
estaba con el Padre. Pero además de estar con el Padre, dice, y la palabra era Dios. Donde nos confirma que Jesús es Dios. Quienes dicen que Jesús no es Dios, están completamente equivocados. Porque en la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, vemos todo el tiempo hablando de Jesús como Dios. Y el Antiguo Testamento es la proyección de Jesús, del que había de venir, la promesa, el Salvador. En Juan, capítulo 12, versículo 49, leyendo en una versión que se llama Dios habla hoy, dice, porque yo no hablo por mi cuenta, decía Jesús, yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. ¿Qué nos confirma eso nuevamente? Que es la palabra de Dios. Que Jesús está hablando, nos está dando el mensaje. Así como decíamos ahora que a través de las palabras yo comunico un mensaje, entonces Jesús es el que está dando el mensaje del Padre. Él es el Logos, Él es la palabra. Si a un niño yo le digo, tráigame el balón, él inmediatamente asocia esa palabra con un objeto, ¿cierto? Balón, asocia. Y él va a traerme el balón. Pero esa palabra ya está dada a un objeto real. Pero antes de que el balón existiese, tuvo que haber una concepción de esa palabra en la mente de alguien. ¿Sí me hago entender? Alguien concibió balón, lo llevó a la práctica, lo desarrolló y creó un objeto. Dios tuvo en su mente crear el universo y desarrolló ese pensamiento, lo materializó, es mejor esa expresión, lo materializó. Y esa palabra es Jesús. Un incrédulo se acercó a un pastor y le dijo, bueno, pero es que yo no entiendo bien esto, me parece que está usado mal ese término usado por Juan, de que Jesús es el verbo. Y él le dice, ¿y cómo se podría expresar, cómo se puede materializar lo que yo quiero decir? Es a través de las palabras. Es a través de las palabras que nos comunicamos. Y como veíamos en Hebreos 1, dice que Dios ya había hablado, nos había hablado a nosotros a través de los profetas, pero dice que en estos postreros días envió a su Hijo, o sea, envió la palabra viva. Entonces, por eso, como Jesús es la palabra directa del Señor, es por eso que Juan le da ese nombre de el Logos, o la palabra, o el verbo. Podemos, hermanos, decir, como dice en Juan 6, vamos a leer Juan 6, 63 al 69. Juan 6, 63 al 69. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Solo el Espíritu da vida. Estaba hablando Jesús. Los esfuerzos humanos no logran nada.
las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mira, hermanos, ¿por qué esta enseñanza y por qué he querido profundizar en el tema? Para que tomemos conciencia de que la palabra de Dios es real, porque todavía hay quien a estas alturas dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Todavía hay, o si no aseguran que no es, si hay dudas. Y cuando hay una duda, entonces eso permite que el enemigo profundice y nos haga desviar de nuestra fe. Pero cuando tenemos una seguridad de lo que hemos creído, por más que alguien venga a decirnos cosas diferentes, no lo vamos a creer. Entonces, si nosotros hoy entronamos en nuestro corazón de que Jesús es la palabra de Dios, de que Jesús fue enviado por el Padre, como dice ahí la palabra en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, cuando dice, y el verbo fue hecho carne. El verbo, la palabra fue hecha hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, como el único Hijo del Padre. Y habla porque nosotros decimos, somos hijos de Dios, pero es que aquí se refiere al Hijo de Dios como su esencia, como su naturaleza. Yo quiero que volvamos a leer los versículos que leímos, los primeros 3 versículos de Hebreos, capítulo 1, cuando dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién hizo todo el universo? Por medio de su Hijo. Y mire que quede muy claro, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Si dice que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, ¿será que entonces no es Dios? ¿Cómo alguien va a venir a decir que Jesús no es Dios cuando la misma palabra lo está asegurando? Que Jesús es Dios. Dice que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es cuando dice que todo por Él subsiste. Porque no solamente lo creó, sino que es por Él que subsisten las cosas. Por eso también cuando de pronto se habla de que Jesús, que solamente es Jesucristo, equivocadamente se cree que no existe el Dios Trino. Entonces, ¿qué pasaría cuando Jesús estuvo muerto? Porque Jesús estuvo muerto. ¿O alguien duda de que Jesús haya estado muerto? Yo había copiado el texto, pero se me extravió. Yo lo busco acá. Creo que es en Apocalipsis
Apocalipsis 1. Sí, Apocalipsis 1, versículo, vamos a leer 17 y 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando de Juan, o está hablando Juan, mejor dicho. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mire lo que dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otra versión dice, tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Y en 1 Corintios habla cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque él venció la muerte. ¿Dónde está ese aguijón con que tú producías la muerte? Porque Jesús venció la muerte. Y entonces dice acá, y el que vivo y estuve muerto. Él estuvo muerto 3 días. Y si la palabra de Dios dice que todo se sustenta por su poder, que por Jesús es que todas las cosas subsisten, entonces si Jesús estuvo muerto y no hay sino un solo Dios que es Jesucristo, el universo hubiera continuado. No, no, absolutamente no. Es porque estaba el Padre y el que murió fue el Hijo. Pero también estaba el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús antes de ir a la muerte les dijo, les conviene, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque entonces yo voy a ir al Padre, yo Jesús voy a mi Padre Dios y le voy a pedir que les envíe a ustedes el otro consolador, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Ese Espíritu Santo, ese otro consolador es el que los va a guiar a toda verdad y él les va a comunicar a ustedes todo lo del Padre y todo lo mío. Mire, la Trinidad, el Dios Trino, no es un Dios de 3 cabezas, es un Dios trino, es una deidad que no lo alcanzamos humanamente, no lo alcanzamos a entender. Humanamente no lo podríamos explicar, pero es lo que dice la palabra y simplemente creámoslo. Ahí no hay que martirizarnos tratando de darle explicación a lo que entenderemos cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Para que terminemos, hermanos, yo quiero que reflexionemos. Yo quiero que esta palabra de hoy quede grabada en cada corazón. Este amigo, hermano que me ve a través de este medio, entrone esta palabra en su corazón. No deje desviar su fe por otras doctrinas. Hay un solo Salvador, Jesucristo. Él mismo lo dijo. Cuando los discípulos le dijeron, cuando él les dijo que él iba a preparar morada para nosotros, y entonces los discípulos le dijeron, bueno, y si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a ir? Él dijo que iba a preparar morada para nosotros. Y cuando le dicen, no sabemos el camino, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Siempre usó la conjunción. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Él no dijo, y nadie va a venir a mí. Alguien dice, y nadie viene, que cuando él dice viene es porque viene a mí. No, él dice que nadie viene al Padre porque él iba a estar al lado del Padre. Si mi esposa aquí está a mi lado,
Entonces yo le digo, y nadie viene a mi esposa, así dice él, nadie viene al Padre porque él iba a estar, en la misma Biblia lo dice, a la diestra, que se sentó a la diestra del Padre. Lo veíamos ahora en el mismo Hebreos cuando dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, es decir, cuando hubo terminado la labor a la que vino, ¿recuerdan cuando Él en la cruz del Calvario dijo, todo está consumado? No era que todo se le hubiera acabado a Él. No. Aquí ya se acabó todo. No. Todo está consumado, estaba diciendo, es la obra que vine a hacer, la obra que tú me delegaste, Señor, Padre mío, ya la he terminado. Dice que después que hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la derecha del Padre. No está diciendo volvió a su gloria. El mismo Juan capítulo 17, versículo 5 dice, Padre, yo te he dado la gloria acá en los primeros versículos. Yo ya te he glorificado a ti. Ahora glorifícame tú. Está diciéndole al Padre, el Hijo, Jesús, está diciendo, Padre, glorifícame ahora tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siempre ha existido el Padre, el Hijo. Con aquella gloria que tuve, ¿con quién? Contigo. No conmigo mismo, contigo. Glorifícame tú al lado tuyo. Siempre, si usted quiere profundizar en ese tema, profundice en el Evangelio de Juan, que es diferente a los otros evangelios. Capítulo 14, 15, 16. Ahí está la manifestación de ese Dios trino en quien nosotros creemos. Es lo que tenemos que entronar en nuestro corazón para que nada ni nadie nos aparte de nuestra verdadera fe en Dios. Yo le invito, nos pongamos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios por la revelación de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque Él envió a su Hijo, envió el Logos, envió su palabra. Pero esa palabra tomó forma de hombre. Y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo, aquella palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estuvo en este mundo, habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Él es la imagen visible, Jesús es la imagen visible de ese Dios Padre que es invisible, que nadie ha podido ver. Porque quien ve al Padre muere. Le vamos a ver, pero cuando hayamos sido resucitados en ese cuerpo glorioso. Porque nadie puede ver a Dios en nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dice en 1 Corintios que Él va a transformar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo mortal lo va a transformar en inmortal. Lo pecaminoso lo va a transformar en algo celestial, en algo divino. Y entonces veremos al Padre. Aleluya. Señor, gracias. Honramos tu nombre, Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el Verbo. Tú eres esa palabra de Dios que revela todo tu pensamiento. Toda tu creación, Señor,
fue hecha a través de Jesús, la palabra que vino a este mundo, pero que ya había creado todas las cosas. Y por eso Jesús, a través de Jesús fueron creadas todas las cosas, pero Jesús también es el final. Cuando Él dice consumado es, porque a través de su palabra es que nosotros somos salvos. Porque por su palabra es que nosotros podemos llegar al cielo. Por eso Él mismo lo dijo: yo soy el principio, yo soy el alfa, yo soy el creador de todas las cosas, pero también soy la omega, yo soy la zeta, yo soy el último, porque a través de mi palabra es que el mundo puede ser salvo. Él es nuestro creador, pero también es nuestro salvador. Y ahí entendemos cuando dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Él fue el creador de todas las cosas, pero también el salvador, que es el destino final de todos nosotros los seres humanos. Señor, gracias. Más claro no lo podías haber dicho, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te honramos, Dios. Hoy te damos gracias por revelarnos tu palabra. Hoy te damos gracias, Dios, porque abres nuestro entendimiento. Yo te pido, Dios, que abras el entendimiento de toda mi familia, de todos mis amigos, Señor, aquellos que aún no han creído, aquellos que aún no te han entronado en su corazón, Señor, que seas tú entronándote, que seas tú, Señor, abriendo sus ojos, alumbrando los ojos de su entendimiento. Señor, trae revelación. Espíritu Santo, revélate a ellos. Así como un día te revelaste al apóstol Pablo cuando estaba convencido únicamente de Jehová Dios, y tú, Jesús, te apareciste en su camino y te revelaste a él y transformaste a este hombre, y fue uno de los más grandes apóstoles después de que tú te revelaste a él, Señor. Hoy yo te pido que te reveles a cada uno de mis hermanos acá en la iglesia, a cada uno de mis amigos que están hoy viendo a través de YouTube, también a cada uno de mis familiares, Señor. Revélate a ellos. Yo te lo pido en esta hora, Señor, y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.